Sean todos bienvenidos a Catapúltame, el programa de lanzamientos de Radio Agricultura. Hoy día nuevamente queremos dar un testimonio de que se pueden hacer las cosas bien a cualquier edad, si es que usted realmente intenta, si es que usted planifica, si es que usted hace lo que corresponde, puede lograr ese lugar que nosotros queremos que usted esté, que es la esquina entre lo que usted hace bien, lo que el mercado valora y lo que usted le gusta hacer. Ese punto es lo que usted, la idea es que venga a lanzar. Hoy día tenemos un invitado que habla de eso, así que bienvenidos a Catapúltame, el programa de lanzamientos de Radio Agricultura. Muy bienvenido, señor Ignacio Marticorena, urbanista de profesión, a los estudios de Radio Agricultura y Agricultura TV. Muchas gracias, Andrés, por recibirme otra vez en tu programa para poder ver en perspectiva los distintos proyectos que se presentan hoy. Muy bienvenido, don Juan Carlos Lillo, descendiente de el famoso escritor del himno nacional, don Eusebio Lillo. Bienvenido a los estudios de Radio Agricultura y al programa Catapúltame. Gracias por invitarme. Y gracias por soportarme. ¿Tataranieto? ¿Bisnieto? Bisnieto. Bisnieto. En rigor debería ser tataranieto, pero soy bisnieto. De Eusebio. Oiga, bueno, esto es un emprendedor por partida doble. ¿Cuántos años van en este giro? A ver, yo inicié la microempresa con el postre hace 25 años. Ya. A los 53 años, una edad muy compleja para iniciar un emprendimiento en Chile, y yo creo que en muchas partes. Sí. Sobre todo con toda la temática que involucra lo que yo hago. Claro. Y el postre en sí ha estado en la familia 135, 136 años cumple ahora. Entonces, a ver, expliquémosle un poco a la gente. Tenemos un libro que se llama Dulce Patria, que muestra la historia de don Eusebio Lillo, habla de aspectos que no son tan conocidos de la vida de él, de la vida de la familia, algunas locuras, conexiones que hay con el diferentes actores de la historia de Chile. Y por otro lado está el postre también, que es un producto, sale el caviar de los postres chilenos. Entonces, en este caso, nuestro invitado tiene dos productos en uno. Y la campaña, como usted la puede ver en catapultame.com, es el lanzamiento tanto de la segunda edición del libro, que usted lo puede adquirir en catapultame.com, como el lanzamiento de la temporada 2026 del postre Dulce Patria. Esa es la idea. Ya. Vamos un poquito a la historia. Entonces, si tuviera que contarle a nuestro co-conductor Ignacio Marticorena desde cero la historia para que la gente en la casa no se enrede, ¿cómo podemos explicar esto para que sea entendible? A ver, el postre es un capricho, a una excentricidad probablemente de Eusebio Lillo. 1890... unos años antes probablemente, llegó a la casa al servicio doméstico una joven que se llamaba Juanita. Ella se destacó inmediatamente por sus dotes para la cocina. Uh-huh. Y Eusebio Lillo era un hombre muy dulcero. Le encantaban los postres, los dulces, pero encontraba que en Chile eran sabrosos pero burdos. Yeah. Y la familia viaja en 1890 a Europa, como lo solían hacer muy seguido, y deciden llevar a la Juanita para que se perfeccione en Europa, en este caso París, para la repostería especialmente. La Juanita fue llevada a Europa, la matricularon en una academia en París, y estuvo un año, que era lo que duraba el curso, y la familia viajó por todas partes hasta que la volvieron a buscar, y cuando regresaron se encontraron que había habido una amalgama tremenda entre los chefs parisinos y la Juanita, que era muy talentosa y que había rendido su examen de graduación con honores máximos, inventando esta crema que le puso Dulce Patria en honor a su patrón, que era Eusebio Lillo, el autor de la canción nacional. Esta crema consiste en almendras cortadas en juliana,
coñac, huevo, azúcar y especias. Y un trabajo muy laborioso que hago yo hasta el día de hoy, tal cual como fue creado. ¿Sale que no tiene gluten? Bueno, hoy en día descubrimos, más de 100 años después, que el gluten y lactosa no existen, no tiene la lactosa, por cosa natural y accidental de las circunstancias, pero como se llama, en esa época nadie sabía que existía el gluten ni la lactosa. Hoy en día ha sido un arma importante para la comercialización. Ok, con eso. ¿Esto usted lo hace en su casa, en un taller? ¿Lo hace usted físicamente? Yo soy la única persona que conoce la receta en vida. Soy la cuarta persona. Primero fue la Juanita, que fue la creadora. Ella le traspasó la receta a una nieta de Eusebio Lillo, que fue la que heredó esta receta y que, no sé por qué causal, nunca se la dio a conocer ni siquiera a las hermanas. Tuvieron muchas peleas con la familia por el asunto de la receta. Y mi tía Raquel fue la que le pasó la receta a mi mamá, que cuando ya estuvo vieja, en la década del 70, consideró que era la única persona que tenía aptitudes y dotes como para poder hacer la receta, porque se requiere tener ciertas cualidades. Y mi mamá, no sé, bueno, las madres siempre saben más de los hijos que lo que uno cree, me la heredó a mí junto con Patricia, que era mi pareja. A los dos nos enseñó a hacer un día que le pedimos que hiciera postre. Dijo, yo no voy a seguir haciendo el postre, estoy muy cansada, muy vieja, esto demanda mucho trabajo, vengan acá a la cocina y aprendan a hacerlo ustedes y ustedes seguirán haciéndolo. Fue pitonizo porque al poco tiempo mi mamá murió y Patricia y yo nos quedamos con la receta, de alguna manera, a medio camino, pero bueno, la logramos sacar adelante. Oye, una pregunta. Actualmente tú estás en Santiago, ¿estás en el barrio Yungay donde originalmente se produjo o en algún otro lugar? Y por otra parte, este postre, entiendo, lo inventó Juanita, pero ¿cuál era su contexto cuando el postre apareció? ¿Era un postre que solo se comía en familia? ¿Se compartía a los vecinos del barrio? Era como... Porque yo creo que en relación a todo el conocimiento histórico que tú tienes, que te hace escribir un libro de la biografía, hasta llegar al producto a las mesas de todos los chilenos al día de hoy, tiene que existir alguna historia previa en todo este camino y años de desarrollo, en 136 años, que alguna vez fue muy conocido en los vecinos, o fue el postre de Juanita. ¿Existe algo así dentro de la historia? Sí, bueno, mira, en el libro yo narro a grandes rasgos, cada personaje tiene una conexión, pero para contestar en global, Juanita hizo un pacto con Eusebio Lillo de que ella se comprometía a tener siempre el postre mientras Eusebio Lillo viviera en la casa, aunque ella se fuera a la China, pero el postre no podía faltar. Eso era lo único que le pedía a cambio a Eusebio Lillo, porque quedó enamorado de este postre. Y así fue, y tanto es así que en el testamento, que fue publicado en su momento en 1910, cuando falleció Eusebio Lillo, ella es parte de uno de los herederos y recibe una pensión vitalicia equivalente a lo que se dice en ese momento de los pesos de esa época, traducidos a hoy en día, a un equivalente a unos 3 millones de pesos mensuales mientras ella viviera. Y además le deja 500 millones de pesos, equivalentes también, para que se compre un bien raíz. La Juanita nunca se quiso ir de la casa, era soltera y pasó a ser el ama de llave y crió a varias generaciones de la familia. Murió muy viejita. Y ella compró su bien raíz también, como está estipulado, y de ahí, ¿cómo se llama? Bueno, ella se lo heredó a su familia, a sus hermanos. La receta quedó en la familia, pero nunca tuvimos conciencia, nunca se tuvo, me habían dicho, conciencia de que era una cosa tan exclusiva, tan única y tan de origen tan propio. Y se hacía 2 veces al año. Como esto dura, es cerrado al vacío, así que dura más de un año, y abierto dura 3 meses sin problema. Se hacía para las fiestas patrias,
como un postre de la familia, el otro, y cómo se elaboraba. Normalmente todos contribuían. Llegaban con almendras, con frascos, con azúcar, con, qué sé yo, el coñac, los ingredientes, y se hacía el postre y se repartía. Y así fue hasta que cayó en mis manos. Y ahí ya la cosa cambió. Yo dije, yo no me convierto como sea un cocinero de Santiago. Si alguien quiere postre, yo lo voy a hacer con muchos sacrificios. Logré recuperar la receta, rescatarla, más bien dicho, continuarla, pero dije, se vende. Cosa que no le gustó a la familia y que no le gustó tampoco a mis amigos. Pero me abrí al mercado con una microempresa que tiene ya 25 años, que hago una producción en mi casa, acorde a una demanda que yo tengo una cartera de clientes importantes, que están permanentemente comprando, y el boca a boca es el que me ayuda a mí. Yo afortunadamente nunca he invertido un peso en publicidad, porque el boca a boca, como vuelvo a repetir, ha sido, pero vital, esencial para lograr que se vaya extendiendo la red. ¿Tú lo despachas esto? También porque me entretengo. En la mañana, normalmente, aparte de todas las otras cosas que tenga que hacer, propias de mi día a día, me programo a hacer una ruta de despacho. Tengo comunas, eso sí, que despacho, no entrego a todas partes por razones de tiempo, más que nada. Pero volviendo a una parte que te puede interesar mucho, ahí hay una foto dentro del libro de la casa original donde nació el postre, donde yo viví hasta 1970, que fue la época que se abandonó y se destruyó la casa. Es una casa muy linda, Barrio Yungay. Barrio Yungay, ahí nació, y el postre, la Juanita lo crió ahí en esa casa, y ahí se hizo hasta el año 70 que nosotros abandonamos la casa. ¿Qué es lo que lleva a que que tú escribas este libro? ¿Cómo es el proceso de decir, ¿sabes qué? Esto lo voy a plasmar en un libro. Mira, yo nací con un matriarcado, que eran mis tías, las nietas de Eusebio Lillo, y nací escuchando muchas historias, anécdotas, y que las contaban y recontaban, y se me fueron quedando grabadas, y de alguna manera quedaron entonces, a medida que se fueron muriendo ellas, como en mi memoria. Y muchas veces en un matrimonio, en una comida, en un almuerzo, en un asado, qué sé yo. Oye, Juan Carlos, ¿te acuerdas de tal cosa? Cuéntanos la historia. Oye, ¿por qué no te cuentas la historia tal de esto que lo otro? Entonces, una asistente mía, cuando yo era director de cultura en la Universidad Andrés Bello, que esa es mi profesión, me dijo, ¿por qué no las escribes? Pues si yo no escribo, no tengo idea de cómo se escribe un libro. Hágalo, porque hace falta que no se pierda todo eso que usted cuenta. Yeah. Y entonces dije, bueno, voy a dejar de ser cuentacuentos, y empecé a hacer borradores. Yeah. Tuve la suerte de que en el camino apareció Vittorio Sintolesi, una persona que leyó por casualidad unos bocetos, unos croquis que estaba haciendo de historias, y le encantaron. Y los llevó a Rile Editores, y a ellos les gustó. Y me llamaron, me dijeron, mira, si tienes más, nos interesa y podríamos editar. Y ahí, bueno, tuve la suerte de que Manuel Peña, que es un escritor de renombre, y Eliana Bendaño, que es periodista, que era del Mercurio y de La Tercera, son amigos míos, y me dijeron, nosotros te ayudamos. Y nació este libro, Dulce Patria, más dulce que agraz, que narra entonces todos los pasajes desde 1890 en adelante, prácticamente.
con capítulos dedicados a Balmaceda, a Baquedano, hay un capítulo a Jorge Alessandri Rodríguez, no sé, todos los personajes. Está la Revolución del 91, que la narro yo como la escuché siempre que se comentó, y también está la Unidad Popular, que yo la viví siendo muy joven, pero que la tengo muy presente, y que hacen entonces una narrativa de los hechos, la hago yo más bien dicho, desde una perspectiva muy familiar y con un protagonismo del postre. Ustedes salieron de la Casa de los Lillos en el barrio Yungay para la Unidad Popular, como más o menos en la misma época. Iniciando la Unidad Popular, terminando el gobierno de Frei. Ya. Porque no se podía seguir manteniendo esa casa. Esa casa está en vías de ser ya abandonada con el gobierno de Alessandri. Alessandri nos propuso a nosotros, era muy amigo de la familia, mantener esa casa mínimo al último con 6 empleados, y así andaba más o menos. Y los costos eran tremendos, o sea, un viento, un temblor, los tejados que eran de teja, adobe, las murallas, un gastadero interminable. Inviable. Claro. Y entonces él dijo, ¿por qué no hacemos un decreto de expropiación para que quede como museo y se preserva el edificio? Pero la familia estuvo toda de acuerdo, pero cuando se dieron cuenta de que había que dejar el 80 o 90% del mobiliario para el museo, que era lo lógico, empezaron que no, que este cuadro es de mi mamá, que este cuadro no, que este sillita tampoco, y se fue Alessandri del gobierno y pasó el decreto al gobierno de la Democracia Cristiana de Eduardo Frei. Él dijo, no, Chile no está para museos, no tenemos solvencia económica, este decreto se lo vamos a pasar al Ministerio de Educación para que ocupen el edificio en algo correspondiente a la educación. El Ministerio aceptó inmediatamente el patrimonio, pero dijo, es una casa demasiado costosa, demasiado difícil de mantener, no nos sirve. Y ahí empezó de que se expropiaba o no. Estamos conversando con Juan Carlos Lillo. Él mantiene la memoria de Eusebio Lillo a través del libro Dulce Patria y a través del postre Dulce Patria. Es un emprendedor en la industria gastronómica y literata que está lanzando hoy día en Catapúltame el programa de lanzamiento de Radio Agricultura. Estamos recogiendo su historia. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Catapúltame, el programa de lanzamientos de Radio Agricultura. Hoy día conversamos con Juan Carlos Lillo, el descendiente de Eusebio Lillo. Está este emprendedor en 2 industrias, lanzando un libro y tratando de hacer patria y hacer cultura culinaria a través de la cocina con el postre Dulce Patria. Recuerde que si usted está escuchando este programa, puede entrar en catapultame.com y en la página principal puede ver la campaña de lanzamiento de don Juan Carlos Lillo y puede participar en la preventa de la segunda edición del libro y de la temporada 2026 del postre Dulce Patria. Buenísimo. A mí me gustaría conversar un poco sobre perspectiva relacionada a Santiago, a la cultura, a la moda, a cómo se ven las cosas, porque tú tienes una perspectiva muy amplia en términos de tiempo y al mismo tiempo en términos culturales y de distintas temáticas. El libro tiene personajes que están involucrados en política, están involucrados en milicia, están involucrados en la moda, están involucrados en la parte cultural de Santiago, también es un poeta, o sea, estamos hablando de los grandes exponentes de las ciencias sociales del país de 1800. Asimismo, el escritor de nuestro himno nacional, o sea, se me llegan a parar los pelos un poco y por otra parte te tocó vivir en el barrio Yungay,
barrio históricamente conocido en Santiago desde su fundación, hasta el 2026 estamos hoy día sentados en la radio conversando contigo. Entonces, en ese contexto, creo que es una pregunta súper abierta. ¿Cómo ves tú la ciudad de Santiago, entendiéndola desde el inicio que tú empezaste a escribir, desde tu conocimiento hasta lo que es el día de hoy? ¿Cómo las cosas han cambiado? ¿Cómo ves el rumbo de Santiago, de los barrios, de los lugares, la evolución que está teniendo la ciudad? Tanto demográficamente ahora son muchas más personas y al mismo tiempo existen muchas influencias de muchos lugares del mundo, en un mundo globalizado, súper conectado, versus lo que en su inicio fue. Y claro, esto es traer al final el producto del postre, es traer las raíces de Santiago, del barrio Yungay y de personajes súper importantes que compartieron esto al día de hoy, que también es súper interesante. Entonces cuéntanos un poco de tu perspectiva en general de Santiago. Amplia la pregunta, pero interesante. Eusebio Lillo fue uno de los fundadores del barrio Yungay. 1860, un poco antes empezó la fundación, la construcción de las casas. Fue el primer barrio aristocrático de Santiago, un barrio residencial, donde empezaron a asentar casas de familias importantes. Yo nací con una familia que vivió desde siempre en esa casa, hasta el año 1970, cuando la abandonamos, por razones muy particulares, de mantención más que nada, porque era una casa muy grande y de mucho costo para mantenerla. Y nací escuchando historias que vivió el barrio, que vivió Santiago, que vivió Chile. La guerra 79, Eusebio Lillo fue ministro plenipotenciario en Lima, tuvo un problema serio para entrar a ejercer su cargo como ministro a la ciudad de Lima, porque todas las mujeres de la aristocracia peruana y boliviana tenían puestos los ojos en este hombre que tenía muchos atributos, era muy buen mozo, dicen, muy elegante, con mucho mundo, y todas querían que fuera sus hijas alguna de las casaderas para este señor. Y ¿cómo se llama? Él entonces creó toda una atmósfera de historietas, de situaciones que lo involucraron entonces en la guerra. Fue ministro también del interior de Balmaceda, alcalde, intendente, bancario, político, y todo eso repercutió en que yo nací escuchando muchas cosas de cómo era el Santiago de esas épocas, de esos años. Me tocó vivir en esa casa desde chico y tener esa atmósfera que irradiaba la casa por su infraestructura, por su manera, su arquitectura. Ya cuando nosotros abandonamos el barrio, empezó a decaer esa zona. Las familias empezaron a abandonar el barrio Yungay, el barrio República, la Alameda, todo eso, y se empezaron a venir hacia Providencia, al Golf. Y nosotros también emigramos hacia Providencia en esos años. Y hay una evolución urbana impactante. O sea, si yo me pongo a hacer memoria de lo que yo escuchaba, cómo era Santiago, cómo se vivía en Santiago, como yo viví en el barrio Yungay, como vivo hoy día, no guarda ninguna relación con nada. Es una ciudad completamente distinta, deshumanizada a mi gusto, no como era antes, que había una vida de barrio. Juan Carlos, hablando de eso, un poco entrando en la contingencia más de esta semana, ¿qué es lo que te parece a ti que implica el retiro y la vuelta de la estatua del general Baqueano? ¿Y cuál es la relación que tiene la familia Lillo con el general Baqueano? A ver, partamos.
El general Baquedano fue padrino de bautizo del hijo mayor de Eusebio Lillo, por lo tanto había un parentesco, una relación de compadre y de mucho cariño y de mucho afecto entre ambos. Era un trío, Balmaceda, Baquedano y Lillo, que eran inseparables. Él adoraba a su ahijado, al hijo Elías Lillo, que era el hijo mayor de Eusebio. Y trataba de estar siempre muy cerca de su ahijado. Pero le tocó la desgracia de que la esposa de Elías, Carmen Despo Santa María, no podía ver al general Baquedano. Por lo tanto, para ella era un desagrado recibirlo, y más aún que iba muy seguido. Le hacía la vida imposible. En el libro tengo un capítulo especialmente dedicado a Baquedano, y hay el título es Las batallas que perdió Baquedano, porque ganó todas las batallas en la guerra, pero con mi abuela perdió todas las batallas. Le hacía la vida imposible. Bueno, creo, ¿cómo se llama?, de que esto es como el chiste de Donoto. O sea, el general Baquedano no tiene arte ni parte en las revueltas y la contingencia política que lo involucra. Es un héroe de nuestro país. La guerra se ganó gracias a él, y eso no lo podemos olvidar. Creo que es un hito, fue hecho por fondos de la ciudadanía de ese momento. El gobierno no invirtió, el gobierno de ese momento no invirtió un peso en la construcción de todo ese monumento. Y creo que es justicia de que vuelva a donde tiene que estar y a donde nunca debería haber salido. Ahí hay un punto importante. Lo que estáis mencionando es que se ocupó financiamiento colectivo para poder traer a la estatua del general Baquedano la primera vez, para poder construir la estatua, el mausoleo y todo lo que eso implica. Este tema de ocupar financiamiento colectivo es bastante común en las estatuas. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad, cuando Francia la regala a Estados Unidos, Estados Unidos no tenía los fondos para poder construir la base, y la base de la estatua también se ocupó financiamiento colectivo. Entonces es muy interesante lo que estáis mencionando. Efectivamente, esta persona no tiene nada que ver con que hayan subido 30 pesos el metro ni nada, que para efectos de que lo terminen rayando o destruyendo. Pero bueno, eso se termina, y ahora el municipio de Santiago acordó reincorporar al general Baquedano, y con eso se acaba una etapa triste en la que estuvo desterrado de su plaza y vuelve. Y con eso también se supone que se supera toda la etapa que vivimos entre el 2018 y ahora el 2026. Juan Carlos, directamente a tu cámara, ¿por qué la gente debiera comprar el postre de Dulce Patria y por qué la gente debiera comprar el libro de Dulce Patria? O sea, básicamente, ¿por qué debieran participar en la preventa del postre y el libro que están disponibles a partir de hoy en catapultame.com? Bueno, primero quiero dejar en claro que yo no soy escritor, simplemente he tratado de plasmar en un libro la historia de Chile, la historia de la familia que vivió la historia de Chile, relacionada con personajes emblemáticos, Balmaceda, Jorge Alessandri Rodríguez, la familia Allende, todo el quehacer por más de 100 años de la República. Y entonces es un libro que cuenta la historia oficial de Chile, pero desde una perspectiva más doméstica, menos oficial. Cuento lo que no cuenta el historiador ortodoxo, esa historia rígida de fechas, de nombres y de situaciones que son estrictamente de la historia en sí, pero que no entran en el detalle más doméstico. Y el postre, bueno, es una consecuencia que nace de una manera muy particular. Creo que Eusebio Lillo fue un hombre muy visionario en ver en una mujer del pueblo, prácticamente los empleados en esa época eran NN, a pesar que cuando digo estas cosas me acusan de clasista, porque hablo de esta manera. Pero yo estoy contando una
un hecho que nace y que se hace en 1890, de una sociedad que ya no existe, que ya es solamente recuerdo, y crea entonces este postre para un capricho familiar, pero que hoy en día, con la microempresa que yo tengo, puede cualquier persona tener acceso a él con unos precios bastante razonables para todo lo que significa la elaboración de este todo el postre. trabajo que hay detrás, claro, sí, pues solamente el kilo de almendra, la verdad es que vale harto hoy por hoy. Sí, que, además que se usa coñac, se usan, todos los elementos son de primer orden, no hay nada que no se califique, se clasifique y se tenga en cuenta. Yo lo que encuentro muy atractivo es que uno normalmente puede leer sobre la historia de algo, pero en este caso lo que nos permite el don Juan Carlos Lillo a través de su trabajo y todo el testimonio que él está haciendo de su familia es que podemos leer, podemos escuchar el himno nacional que fue hecho por su tatarabuelo y podemos también comer el postre. Entonces, en el fondo tenemos la vista, el gusto y el oído metidos en el... Falta que hagas una colonia. ¿Se viene o no? ¿Algún perfume de la familia Lillo? Sabor y olor con historia. No creo, no creo que la familia dé esa fineza. Una loción. No, con lo que hay en la familia no da para esa fineza. Ya. Sí, porque al final del día obras de arte, pero ya tenemos los ojos entretenidos, tenemos el gusto, el oído, falta el tacto, alguna escultura. Pero bueno, es una manera distinta de poder hacer patria. Esto lo encuentro muy novedoso, muy interesante y al final hay un testimonio de vida por el lado tuyo que es tratar de, con entusiasmo, con una perspectiva económica, pero hacer que la gente participe de la historia de tu familia, que al final del día también es la historia del país. Y eso es algo que no vemos todos los días y acá en Catapúltame la verdad es que estamos muy felices de poder ser una vitrina para que tú te des a conocer y bueno, invitamos a la audiencia a que si es que quieren probar este postre lo puedan participar de la preventa. Hay un tema importante que es que si usted está en Santiago, lo más probable es que podamos hacerle un despacho directamente al lugar donde nos indique. Si usted está en regiones fuera de Santiago, habría que ocupar algún sistema de despacho hacia donde esté, pero vamos a preocuparnos de que por lo menos hasta fines de marzo esté en catapultame.com la venta de los libros y de los postres para que usted pueda tratar de expandir sus sentidos y además de escuchar el himno nacional, leer sobre historia y también probar. Estamos conversando con Juan Carlos Lillo. Él es el creador de Dulce Patria, está lanzando la segunda edición de su libro Dulce Patria y la edición año 2026 del postre Dulce Patria. Estás en el programa de lanzamientos de Radio Agricultura llamado Catapúltame. Recuerda que si tú estás escuchando esto, puedes entrar y puedes participar de esta preventa. También, si es que usted quiere dejar algún comentario sobre esto, puede escribir a agricultura@catapultame.com. Si es que usted quiere seguir a la empresa la microempresa de don Juan Carlos Lillo, el Instagram es Dulce Patria Chile. Si usted quiere seguir a nuestra plataforma es catapultame-cl. Y lo que nosotros hacemos acá es que nosotros tratamos de capturar la historia detrás del lanzamiento. Entonces acá tenemos una historia que como decía Ignacio, además coincide con la historia de Chile, además coincide con una historia relacionada con la moda, relacionada con una familia que vivió en otra época, en un Chile muy distinto, pero lo que está haciendo Juan Carlos es que está dando testimonio de lo que pasó en esos momentos y de lo que está tratando de conectarlo con lo que está pasando ahora. Juan Carlos, ¿cómo crees que se persevera esto para adelante? ¿Quién estáis pensando tú que el año, ya llegamos al 2026, bueno, el año 2050, el año 2070, el año 2100? ¿Tú tienes pensado también como un plan de tratar de legarle esto a otro miembro de tu familia? Sí, efectivamente, a la edad mía hay que pensar en eso.
Hay por testamento la disposición de quien continúa el postre. Es una persona que, a mi juicio, reúne las condiciones que se requieren hoy, que tiene que ser una persona joven, que tenga un espíritu emprendedor, que le guste la repostería, no la cocina, que es muy distinto. La repostería, cocina, hay un mundo, y que tenga una visión empresarial, de crecimiento. Yo me he mantenido en la comodidad, porque yo soy gestor cultural. Nunca pensé que iba a estar en una cocina, pero llevo 20 y tantos años dentro de la cocina haciendo el postre feliz y contento. Me ha rentado lo suficiente como para vivir tranquilo, pero sé que esto tiene que expandirse, crecer, ser algo que sea patrimonio. El caviar de los postres chilenos, que es la frase que estamos acuñando ahora nosotros, nació de una reunión con Achiga y con Máximo Picalo, que es el director de los restaurantes, de hotelería, en un almuerzo, qué sé yo, y querían darle un calificativo, una identidad al postre que fuera como realmente lo que es. Y alguien dijo, esto es como el caviar. Y de ahí agarramos la frase, que la completamos. Porque realmente esto se sirve poco, obedece a una época en que el protocolo era muy rígido y las mujeres con los corsets no llegaban a los postres y no podían soltarse el corset para poder comer el postre. Y eso era muy mal visto, no aceptar lo que se les servía en una comida. Por lo tanto, se crean estos postres de copa donde la mujer cumplía el protocolo de poner la cuchara en la crema, echarla a los labios, y ya con eso había servido todo el protocolo que se exigía. Estamos conversando con Juan Carlos Lillo. Él está siguiendo el camino, el testimonio de su antepasado Eusebio Livio a través del postre Dulce Patria, a través del libro Dulce Patria. Estamos en Catapúltame, el programa de lanzamiento de Radio Agricultura. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Catapúltame, el programa de lanzamiento de Radio Agricultura. Hoy día conversamos con Juan Carlos Lillo, quien está siguiendo la senda de su antepasado. Estamos conversando sobre el postre Dulce Patria y sobre el libro Dulce Patria. Bueno, respecto al libro, tu capítulo favorito que nos dijiste está en la primera parte, ya que el libro está dividido en dos partes. El inicio es la historia de tu bisabuelo, en relación a todas las personas con las que se relacionaba, cómo vivir en el barrio, partiendo desde 1826 y termina en el año 2016, ¿cierto? Y la segunda, perdón, esa es la primera y la segunda parte. Termina la primera parte en el 1910 y después parte en 1950 y termina en el 2016, hace 10 años atrás. Entonces, el capítulo que a ti más te gusta, por lo que nos comentaste, es el sesquincenario de nuestra independencia. Si nos podrías contar un poco de qué se trata el capítulo, por qué te gusta tanto, qué es lo que te apasiona de eso. Mira, tenía 10 años. Un niño de 10 años en 1960 no tiene nada que ver con un niño de 10 años de hoy día, primero que todo, en todo aspecto. Pero a mí se me quedó grabado porque fue un momento histórico del país y también muy importante en la casa, porque el presidente Jorge Alessandri decidió poner una placa conmemorativa por el sesquicentenario del país y para dignificar la canción nacional. Entonces hubo una ceremonia cívico-militar muy interesante que a mí se me quedó grabada porque yo tenía, como les digo, muy pocos años, y ver los preparativos de esta ceremonia
que tenía un inicio en la calle, con banda, con desfile militar, de escolares, las Fuerzas Vivas, Cruz Roja, Defensa Civil, Ejército de Salvación, todo el barrio desfiló. A mí me impactó la canción nacional, las marchas, todo eso, los discursos. Y después vino un cóctel en el patio principal de la casona, donde evidentemente yo con todos mis primos, con todos los niños de la edad de la familia, nos excluyeron porque esto era una cosa para la gente grande. Y entonces todos los preparativos, cómo se vivía este tipo de eventos dentro de una familia, se me quedó grabado. Yo no conocía, la casa de nosotros tenía gallinero, y cuando trajeron los pavos, porque hoy día se va y se compra el pavo y hecho en cualquier parte, en esa época se traían los animales vivos y se faenaban y se preparaban en la casa. Yo a mis 10 años no había visto nunca pavos, y vi 2 pavos que casi me morí porque no entendía qué animales eran esos, ¿no? Entonces hay cosas que son como anecdóticas, y quizás porque el broche final es también una situación muy insólita que protagonicé yo, que no lo voy a contar porque si no pierde la esencia de la historia, pero está todo la bambalina de los preparativos, del menú, de cómo se pone la mesa, qué vestidos se iban a poner esta señora que tenía que servir para que estuvieran afuera en la vereda viendo todo este desfile. El presidente que fue a almorzar a la casa, recibir al presidente siempre ha sido una complicación en cualquier parte del mundo, y no fue la excepción. Entonces era todo como una cosa que yo con mis cortos años me tocó vivirla siempre como escuchándolo detrás de la puerta, porque a mí no me dejan, ándate, no molestes, fuera, no es para ti, no escuches, no opines. Lo propio como se estilaba en esa época. Y entonces traté de escribirlo o transcribirlo tal como lo recuerdo. A esta edad no fue fácil, pero creo que logré rescatar esa esencia de la inocencia de esa edad, de un niño de 10 años, que no era la excepción yo, sino que éramos todos. Una pregunta, ¿cómo fue el proceso de hacer esto? Porque yo encuentro impresionante viajar hasta la infancia, hasta el día de hoy, para poder redactar todos tus recuerdos más importantes asociados a tu familia. ¿Cómo fue el proceso? ¿Fue en tu casa? ¿Fue todos los días? ¿Fue un proceso de cuánto tiempo? ¿Cuánto te tardó hacer el libro? ¿Cuántas horas de pensamiento, de ejecución? ¿Cómo fue tu planificación? ¿Cómo fue armar todo esto? Mira, yo tengo buena memoria. Todo lo que yo escuché, viví, lo tengo grabado. Y tuve la suerte de tener, como les dije, a un Manuel Peña, a una Eliana Bendaño, que me hicieron todo el ajuste a todo lo que yo transcribía. Entonces, hoy en día con un computador que tiene corrector, no es difícil ponerse a tocar el piano, como digo yo, porque como se llama, y más con esos 2 puntales, y la editorial, que fue un 7, se logró sacar un libro que respeta la esencia de lo que yo escribo, de lo que yo cuento, sin academicismo, porque la misma editorial dijo, si nosotros dejamos los textos como tiene que ser ortodoxamente escrito un libro, pierde la esencia. Hay que tratar de conservar esa forma de escribir tuya, que es como escucharte hablar, no leer lo que escribes, sino que escucharte hablar, que es el sello que tiene el libro, y por eso quizás ha tenido la posibilidad de poder ser reeditado. Cuando escribiste el libro fue el año 1996, 2016. 2016. Ya, ¿cuántas copias salieron en esa oportunidad?
No sé, fíjate, porque yo soy tan poco metido en Ya. esas cosas, pero de repente me llega un chequecito. Ya. Y ahora viene una segunda edición. Sí. Ya, perfecto. ¿Y ustedes tienen una red de distribución? ¿Están en varias librerías? No sé exactamente cómo lo va a manejar Reel, porque Reel tiene una cadena de distribución de varias librerías, la Feria Chilena del Libro, bueno, las tradicionales. No sé en esta oportunidad. En la primera edición estuvo en varias librerías, todos los lugares que ellos tienen. No sé, hoy día yo soy bien poco preguntón para ese tipo de cosas. Ya. Yo tengo una pregunta. En lo personal vengo de una familia de formación militar, porque mi papá y mi mamá, o sea, mi abuelo fue militar, mi papá es ex militar. Entonces el protocolo siempre estuvo muy bien implementado en mi familia, que es algo que yo entiendo que tu familia también lo tuvo muy inculcado desde hace mucho más tiempo que la mía. En ese contexto, ¿qué partes del protocolo de tanto al momento de salir, al momento de vestirte, al momento de tener una presencia, al momento de experimentar la ciudad o experimentar con otros, mantienes? ¿Y qué partes tú en tu vida personal? ¿Y qué parte del protocolo que en su momento se vivió crees que la sociedad de hoy ha perdido? Que igual es súper interesante analizarlo, porque muchas veces vemos que somos un país lleno de educación, lleno de cosas materiales, de desarrollo económico, pero hemos perdido cierta humanidad y cierto respeto, sobre todo por las personas mayores, los buenos hábitos, las buenas costumbres. Entonces, ¿qué parte del protocolo tú sigues teniendo en tu vida inculcada desde que tuviste de niño y qué crees que la sociedad chilena actual ha perdido en el tiempo? A ver, creo que hay una visión errónea del vestir en Chile hoy en día. Se privilegia la comodidad y la comodidad ha dado espacio a cualquier cosa siempre que yo esté cómodo y que esté sencillo. Yo soy partidario de mantener ciertos protocolos de vestir para cosas que tienen que ser formales. Por ejemplo, ir a un funeral. Yo el otro día casi me morí, o sea, vi gente de short en un funeral y ni se inmutaron en llegar de esa manera. Si tú vas a una gala al Teatro Municipal, tienes que ir al menos con chaqueta. Pero veo que la gente va en camisa, como salieron a comprar en la mañana, van a cualquier parte. Eso yo creo que se ha perdido y ir al casino. Yo estuve hace poco en Monte Carlo y si no tenía corbata no podía entrar al casino. Aquí en Chile eso era, pero hoy día en base de la comodidad y de la sencillez entra la gente hasta con chala. Entonces eso es impactante. Y lo otro que yo creo que uno tiene que ser respetuoso. Yo doy comida en mi casa, se ofrecen también conciertos, por ejemplo Romilio Orellana, que es un destacado guitarrista chileno, ha estado tocando en mi casa conciertos, qué sé yo, e invito a la gente. Yo creo que si el dueño de casa hace una inversión de llevar un músico de la talla de Romilio Orellana, por poner el ejemplo que estamos en este minuto, de preparar un cóctel, de ofrecer todo un servicio, qué sé yo, lo mínimo que tú mereces es que la gente llegue bien vestida. Entonces, para evitarme todos esos problemas, prefiero traérmelos antes. Y cuando mando la invitación formal, pongo tenida abajo, con todo. Me llaman la señora de mis amigos y me dicen que por qué me meto en el ropero de ellas, que ellas saben cómo tienen que vestirse, que no son niñitas chicas, me retan. Bueno, le digo, si no quieres venir, no vengas. Pero yo exijo que vengas de tal manera. Entonces, ¿cómo se llama? Y todas llegan. Bien vestida. Y todas llegan, pero despotrican antes. Pero no sé por qué se molestan. Si tú en Estados Unidos, con lo informal que son, con lo
prácticos que son, qué sé yo, pero tú vas a una gala, a un teatro, a un restaurante en Estados Unidos y si no vas como tienes que ir, no entras. Y aquí es discriminación, derechos humanos, no sé de dónde. Yo pongo esa cláusula abajo que me pelan harto, eso sí. Juan Carlos, te queremos dar las gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Estamos felices de haber tenido en Catapúltame el programa de lanzamiento Radio Agricultura. Muchas gracias, Ignacio, por participar también. Se nos pasó volando la hora. Bueno, y la invitación está extendida, entrar en catapultame.com y participar de la preventa del postre Dulce Patria y el libro Dulce Patria. Esto es Catapúltame, programa de lanzamiento Radio Agricultura. Dale. Yo quiero dar las gracias a ustedes dos, al programa, a la radio, porque me han hecho pasar un momento muy agradable. Las preguntas se las agradezco, porque creo que fueron muy al punto para poder dejar en claro muchas nebulosas que de repente la gente se arma por desconocimiento. Y este tipo de programas creo que son muy importantes. Mantener un diálogo, una conversación donde se pueden tocar diferentes tópicos, pero desde el respeto y la tolerancia se pueden decir todo tipo de cosas. A lo mejor algunas personas se van a sentir molestas con algunas cosas que he dicho, les pido disculpas desde ya, pero soy así, yo digo las cosas como tienen que ser desde el punto de vista mío, puede que esté muy equivocado. Muchas gracias. Catapúltame, el programa de lanzamientos de Radio Agricultura.